Este video viene a complementar y a extender un poco lo explicado en el video anterior. En el video anterior se vio un sistema oscilatorio que no tenía amortiguación. Ahora vamos a ver un sistema oscilatorio que sí tiene amortiguación. Vamos a partir del análisis de fuerza, derivar su ecuación de movimiento y vamos a ver cómo esta ecuación de movimiento se resuelve. Bien, la ecuación de movimiento, igual que en el video anterior, le va a corresponder una ecuación característica. Y esa ecuación característica, que es una ecuación algebraica de segundo grado, va a tener dos posibles raíces. Y va a depender de la naturaleza de esas raíces si el sistema es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Bien, llegaremos entonces hasta ese punto. Tenemos entonces el modelo de un sistema oscilatorio amortiguado, puesto por una masa, resorte, pero esta vez le hemos sumado el amortiguador, ¿cierto? O el disipador. Este es un disipador de energía que lo que va a hacer es, como dice su nombre, es sacar energía del sistema, disipar energía del sistema. Bien. La fuerza que ese dispositivo va a producir sobre el sistema, la fuerza disipadora, se modela de esta forma. Bien. Donde C es una constante siempre positiva, propia del disipador, puede tener distintos valores, y es la fuerza de amortiguamiento viscoso, válida para estos modelos mecánicos, donde las velocidades son lentas, es proporcional a la velocidad, a la primera derivada de la posición, x punto, y además siempre opuesta a su dirección. Por eso el de este signo menos acá. Bien, entonces, lo que hacemos para iniciar la oscilación del sistema es, como hemos dicho, una perturbación inicial. En este caso, vamos a estirar el resorte hasta esta nueva posición y vamos a liberar el sistema, y producto del trabajo realizado en el resorte al estirarlo, el sistema tendrá una energía determinada con la cual comenzará a oscilar. Bien. Para estos sistemas oscilatorios que no reciben excitaciones externas, toda oscilación tiene que ser producto de una perturbación inicial, ya sea una posición inicial o una velocidad inicial o bien una combinación de ambas. Bien, y esas condiciones son las que se van a ver luego consideradas en la solución de la ecuación diferencial y a las que se le llaman condiciones iniciales. ¿Cómo puedo iniciar yo, por ejemplo, una oscilación con una velocidad inicial distinta de cero? Es que teniendo el sistema ahí en reposo, en equilibrio estático, simplemente puedo golpear la masa hacia arriba, le estoy imprimiendo una velocidad, la estoy acelerando, le imprimo esta velocidad, y la velocidad inicial va a ser distinta de cero. Sin embargo, la posición inicial va a ser igual a cero. La masa va a haber comenzado su oscilación desde el punto de equilibrio, el que yo he definido como igual a cero. Entonces, vamos a partir de un análisis de fuerza y la segunda ley de Newton, vamos a escribir la ecuación de movimiento de este sistema. Tenemos entonces que masa por aceleración, por x doble punto, es igual a la sumatoria de fuerzas. Ambas fuerzas están apuntando a un sentido negativo del sistema de referencia, por lo tanto tenemos menos kx menos cx punto. Con la salvedad y el paréntesis de que si x es una función de t, que es lo que buscamos, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es una función que al otorgarle valores a t nos describa la posición del sistema, el x punto será la primera derivada respecto al tiempo y el x doble punto será la segunda derivada respecto al tiempo. Bien, como paréntesis de notación. Esta es una notación más cómoda. Reordenamos los términos de nuestra ecuación de movimiento y nos queda que mx doble punto más cx punto más kx es igual a 0. Podemos también dividir por m la ecuación completa, cada uno de esos términos, y nos queda x doble punto más c sobre m más k sobre m
x punto x igual a 0. Y esta, que es una ecuación equivalente, es también la ecuación de movimiento del sistema. Que se clasifica, al igual que la ecuación de movimiento del sistema sin amortiguación, como una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Bien. Cuando los sistemas oscilatorios no reciben excitaciones externas, es decir, no hay una fuerza entregando energía al sistema, ni provocando la oscilación, este término es igual a 0 y la ecuación diferencial es homogénea. Esto va a cambiar cuando se estudian oscilaciones que se llaman forzadas, oscilaciones que responden a una fuerza externa, y este término deja de ser 0, la ecuación diferencial deja de ser homogénea y su manera de resolver es ligeramente distinta. Enfocándonos entonces en nuestra ecuación diferencial, vamos a proponer como posible solución que x es igual a e elevado a un lambda t. Bien, t es nuestra variable independiente y lambda es una constante a determinar. Se vio en el video anterior la conveniencia de esta posible solución, pero reiteramos que se debe en parte, la teoría de ecuaciones diferenciales lo dice así, puesto que sus derivadas son bastante fáciles de obtener. X punto corresponde a lambda por e elevado a lambda t, y x doble punto no es más que lambda cuadrado por e elevado a lambda t. Entonces, si esos valores de x y sus respectivas derivadas los sustituimos en la ecuación diferencial original, tendremos, bien, sustituyendo, que x doble punto es lambda cuadrado por e elevado a lambda t más c sobre m, constante, por x punto, por lambda e elevado a lambda t, más k sobre m, por e elevado a lambda t. Y esto sigue siendo igual a 0. No hemos alterado la ecuación. Podemos ver acá que podemos factorizar. Y nos queda lambda cuadrado más cm lambda más km sobre k sobre m. Todo esto factor de e elevado a lambda t. Y sigue siendo igual a 0. Para que esta igualdad se cumpla, puesto que esto es una función exponencial para valores t positivo, este factor no va a ser nunca 0. Nos queda solo que lo que está en paréntesis sea igual a 0. Aislamos entonces este factor y lo igualamos a 0. Y lo que hemos construido ahí es lo que llamamos la ecuación característica. Entonces, esta es la ecuación característica de la ecuación de movimiento del sistema, que se construye después de haber reemplazado la candidata solución, sus respectivas derivadas y haber factorizado. Entonces, es aquí cuando aparece la conveniencia de haber elegido una solución de la forma e elevado a lambda t. Va a depender entonces de las raíces o soluciones de la ecuación característica, de la naturaleza matemática de esas soluciones, va a depender el comportamiento del sistema. Bien, esto no es más que una ecuación algebraica de segundo grado, cuya incógnita es lambda. Tiene dos posibles valores para lambda, dos posibles soluciones. Bien, veremos entonces cómo se consiguen esas soluciones y cómo se asocian al comportamiento del sistema. Entonces, al ser esto nada más que una ecuación algebraica de segundo grado, tenemos
que siendo la ecuación característica lambda cuadrado más c sobre m lambda más k sobre m igual a 0, los posibles valores de lambda están dados por la fórmula que resuelve ecuaciones de segundo grado. Bien, la vamos a anotar acá, como suele anotarse, ¿cierto? Es que en este caso las dos posibles soluciones de lambda es menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien, eso es solo como un paréntesis, un recordatorio. Entonces, aplicando esta fórmula para los respectivos coeficientes que nuestra ecuación característica tiene, tendremos que los posibles valores para lambda, las dos raíces de lambda, son, vamos a escribir esto mismo simplemente de otra forma, un medio factor de menos c sobre m, el segundo coeficiente, ¿cierto? O el coeficiente del segundo término, más o menos la raíz de cm al cuadrado, c sobre m al cuadrado, menos 4 veces a en este caso vale 1, por c, k sobre m. Bien, escrito entonces de otra forma, y ingresando el factor 1 medio dentro del paréntesis, nos queda que lambda 1, 2 es igual a menos c sobre 2m, este medio multiplica acá, más menos el medio entra a la raíz como un cuarto y nos queda entonces c sobre 2m al cuadrado menos el cuarto, o sea, el 4 factor acá se simplifica con el cuarto que entró, menos k sobre m. Bien, y esas son entonces las posibles raíces de la ecuación característica. Bien, entonces, si definimos, por ejemplo, para los futuros problemas, un alfa igual a c sobre 2m y un beta igual a la raíz de c sobre 2m al cuadrado menos k sobre m, tendremos que las posibles raíces de la ecuación característica son lambda 1, alfa más beta, y lambda 2, alfa menos beta. Dependerá entonces la naturaleza de las raíces de la ecuación característica de la cantidad subradical. Sabemos que una ecuación de segundo grado puede tener dos raíces reales distintas, puede tener una raíz real repetida, o bien dos raíces complejas, ¿bien? Con una parte imaginaria. Va a depender de si la cantidad subradical, esta que está acá, sea positiva, negativa o igual a 0. Bien, entonces, nos fijamos entonces y anotamos cómo se relacionan esas posibles raíces con el comportamiento del sistema. Si c sobre 2m al cuadrado menos k sobre m es mayor que 0, tendremos dos raíces reales distintas, y en tal caso el sistema será sobre amortiguado. El segundo caso es que la cantidad subradical sea igual a 0, es decir, c sobre 2m al cuadrado menos k sobre m igual a 0. En tal caso tendremos una única raíz de la ecuación característica una sola raíz doble. Bien, y en tal caso el sistema es críticamente
amortiguado. Y el tercer caso y más interesante es cuando la cantidad subradical, C sobre 2m al cuadrado, es menor que 0. En tal caso tendremos dos raíces complejas y el sistema será subamortiguado. Este es el caso más interesante, puesto que solamente aquí van a existir oscilaciones. En un sistema subamortiguado, la disipación de energía no es suficiente como para impedir oscilaciones, por lo tanto, existen oscilaciones. El sistema va a exhibir un comportamiento oscilatorio y se va a ver eso. Eso ocurre cuando las raíces de la ecuación característica son complejas. En los dos primeros casos, el sistema no alcanza a oscilar. Es decir, el valor de C de la constante de amortiguación dada, ¿cierto?, por el disipador, por el amortiguador, es tal que, bien, queda el sistema críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Es interesante fijarse en el caso 2, que si esto ocurre, quiere decir entonces que C sobre 2m al cuadrado es igual a K sobre M. Bien, entonces hay un valor de C, a que se le llama C crítico, bien, una constante de amortiguamiento crítica, que implica un comportamiento críticamente amortiguado. Bien, veremos en otro video entonces qué forma tienen las soluciones para los tres posibles casos y en especial en el caso del subamortiguado vamos a ver algunos ejemplos con condiciones iniciales. Bien, para poder entender el comportamiento del sistema a partir de la perturbación inicial. Resumiendo entonces, lo que tenemos es un sistema oscilatorio amortiguado con un amortiguamiento viscoso que responde la fuerza de amortiguamiento, fuerza F sub A, responde a esta forma, puesto que es para velocidades lentas y el amortiguamiento es de carácter viscoso. Generamos una perturbación inicial para iniciar oscilaciones en nuestro sistema. Bien, generamos trabajo sobre el resorte, entregamos energía al sistema y este comenzará a oscilar bajo la influencia de solo dos fuerzas, la del resorte y la de amortiguamiento. Con eso en mente, declaramos la segunda ley de Newton, reordenamos los términos y obtenemos nuestra ecuación de movimiento. Resolvemos esta ecuación de movimiento proponiendo esta posible solución y sus respectivas derivadas. Reemplazamos esas derivadas en la ecuación de movimiento, factorizamos por e elevado a lambda t, sigue siendo siempre esto igual a 0, y construimos la ecuación característica del sistema. Para ciertos ejemplos es bastante rápido construir la ecuación característica y rápidamente verificar la naturaleza de las raíces de esta ecuación. Por lo tanto, rápidamente se puede definir sin mayor cálculo si el sistema es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Entonces, tenemos la ecuación en característica y buscamos sus raíces a partir del valor de las constantes de la ecuación. Bien, respondiendo a la fórmula de resolución de ecuaciones cuadráticas, obtendremos dos posibles valores de lambda, ¿cierto? Lambda 1 y lambda 2. Son esos valores de lambda lo que harán esta una ecuación válida, una función válida como solución a la ecuación del sistema, a la ecuación de movimiento. Y declaramos entonces que si la cantidad subradical de la ecuación característica es positiva, el sistema es sobreamortiguado. Si la cantidad subradical es igual a 0, el sistema es críticamente amortiguado. Y si la cantidad subradical es negativa, tendremos dos raíces complejas a la ecuación característica y el sistema será subamortiguado, por lo tanto presentará oscilaciones.